El mes pasado, la Universidad de Harvard publicó un trabajo de investigación en el que argumentaba que los bancos centrales deberían empezar a comprar Bitcoin para protegerse de las sanciones. Pareció un disparate hasta que recuerdas que países sancionados como Rusia han anunciado su intención de adoptar las criptomonedas y se dice que otros como Irán ya las utilizan. Por eso, hoy vamos a resumir este trabajo de investigación publicado recientemente por Harvard, explicarte lo que dice en términos sencillos y decirte por qué los bancos centrales podrían estar a punto de acumular BTC. El trabajo de investigación que resumiremos hoy ha sido escrito por Matthew Ferranti, estudiante de doctorado de Economía en Harvard. El artículo se titula, citamos, Cobertura frente al riesgo de sanciones, las criptomonedas en las reservas de los bancos centrales, y por si estás interesado dejaremos un enlace al texto completo en la descripción. Queremos destacar que Matthew parece haber escrito el trabajo de investigación porque está buscando trabajo. Se trata de una investigación para acceder al mercado laboral, ya que el perfil de Matthew en Google indica que buscará trabajo después de graduarse en mayo del año que viene. Esperemos que consiga un trabajo en el sector de las criptomonedas. El documento comienza con una breve introducción en la que Matthew da ejemplos de países que acumulan o utilizan BTC. Esta lista incluye a El Salvador y a la República Centroafricana, que hicieron del Bitcoin moneda de curso legal, y a Ucrania, que recibió donaciones de BTC tras la invasión rusa. Matthew continúa relatando cómo la mitad de las reservas internacionales del Banco Central ruso fueron congeladas tras su invasión de Ucrania. Señala que esto sirvió de advertencia para los bancos centrales de todo el mundo, ya que quedó claro que las monedas fiat y los equivalentes en efectivo, como la deuda soberana, no son activos seguros. Matthew explica que ha desarrollado un complejo modelo económico para simular cómo las sanciones podrían provocar la acumulación de BTC por parte de los bancos centrales. También señala que este parece ser el primer trabajo de investigación que analiza el cambio en las reservas de los bancos centrales en respuesta a las sanciones. Interesante. En la segunda parte del documento, Matthew ofrece una breve historia de las sanciones económicas. Explica que las sanciones han empezado a ser más comunes a medida que el sistema financiero se ha centralizado. Esta centralización se debe a la digitalización que no hará sino aumentar a medida que se implanten las CBDCs. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre este tema en la descripción, pero volvamos al tema que nos ocupa. Matthew se adentra en los detalles de las sanciones de los Estados Unidos, concretamente las que provienen de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de su Departamento del Tesoro OFAC. Las sanciones emitidas por la OFAC prohíben básicamente a todas las personas e instituciones de los Estados Unidos interactuar directa o indirectamente con cualquier entidad sancionada. Matthew revela que los Estados Unidos han sancionado a casi 9.000 entidades. Para poner las cosas en perspectiva, la Unión Europea ha sancionado a poco más de 2.000 entidades y las Naciones Unidas a poco más de 1.000. Esto viene a demostrar hasta qué punto los Estados Unidos han tenido el gatillo fácil a la hora de utilizar el dinero como arma. No es sorprendente que las investigaciones sugieran que las sanciones se han vuelto mucho menos eficaces durante los últimos 30 años y que solo se han alcanzado el 30% de los objetivos de la política de sanciones. Estos objetivos políticos suelen estar relacionados con los derechos humanos y la democracia, un término que para muchos se ha convertido en sinónimo de imperialismo de los Estados Unidos. En cuanto a las sanciones contra los bancos centrales, Matthew señala que hay 7 que son o han sido sancionados por los Estados Unidos. Se trata de los bancos centrales de Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Afganistán e Irak. Matthew añade que las sanciones no tienen fecha de caducidad. Dado que las sanciones contra estos bancos centrales se introdujeron por muy diversos motivos, Matthew afirma que ningún banco central puede estar seguro de que no se encontrará de repente en el otro extremo de las sanciones de los Estados Unidos. Esto exige la acumulación de activos verdaderamente seguros para protegerse de este riesgo. En la tercera parte del documento, Matthew habla de uno de los activos no monetarios más populares en los balances de los bancos centrales, que es, por supuesto, el oro.
Señala que es esencialmente imposible para los Estados Unidos o sus aliados confiscar el oro físico que se encuentra en el Banco Central de un país sancionado. Matthew especula que esta es la razón principal por la que los bancos centrales siguen manteniendo oro. También parece sugerir que otra razón tiene que ver con la preocupación por el sistema financiero. El motivo es que las reservas de oro de los bancos centrales han ido en aumento desde la crisis financiera de 2008 hasta alcanzar el 14.4% en 2020. Como puedes ver, la mayor parte del oro que poseen los bancos centrales solo está en manos de un puñado de ellos. Matthew señala una investigación que demuestra que existe una correlación entre las tenencias de oro de los bancos centrales y el poder de su país asociado. Cuanto más poderoso es su país, más oro suele tener su banco central. ¿Quién lo diría? Para evaluar si los bancos centrales acumulan oro por el riesgo de sanciones, Matthew examinó los datos relativos a las importaciones y exportaciones militares de su país asociado. Lógicamente, los países que importan sus armas de Rusia y no de los Estados Unidos probablemente estén preocupados por las sanciones. Lo que puedes ver aquí es la correlación entre las reservas de oro de los bancos centrales y si su país asociado compra armas a Rusia y China o a los Estados Unidos. Parece haber una ligera correlación positiva y las locas matemáticas de Matthew sugieren que esta correlación es estadísticamente significativa. Además, estamos hablando de matemáticas avanzadas. Por ejemplo, citamos: calculo los errores estándar utilizando el estimador robusto de heterocedasticidad de Aker-Haber-White. Si alguien sabe qué demonios significa eso, por favor que nos los diga en los comentarios. En cualquier caso, en la cuarta parte del documento, Matthew aborda las criptomonedas. Tras explicar cómo funcionan, Matthew afirma con precisión que mientras una entidad centralizada no controle una cadena de bloques, siempre habrá una forma de eludir las sanciones utilizando su criptomoneda asociada. Matthew continúa explicando cómo la única forma de censurar las transacciones en la cadena de bloques de prueba de trabajo es adquirir y mantener el 51% de la potencia de cálculo, también conocida como la tasa de hash. Señala que la única vez que un pool de minería de Bitcoin consiguió más del 50% de la tasa de hash de Bitcoin fue en 2014 y que esto no ha vuelto a ocurrir desde entonces. Matthew da a entender que ejecutar un ataque del 51% contra Bitcoin hoy en día es prácticamente imposible debido a lo grande que se ha vuelto la red. Sin embargo, señala que ha habido casos de mineros individuales de Bitcoin que han cumplido las sanciones de los Estados Unidos en el pasado y pone como ejemplo a Marathon Digital. Para los que no lo sepan, Marathon Digital dejó temporalmente de incluir transacciones procedentes de direcciones de monederos de Bitcoin sancionadas en mayo del año pasado. Este minero de Bitcoin volvió a la normalidad un mes después, tras la reacción de la comunidad. En cuanto a las criptomonedas de prueba de participación, como Ethereum, Matthew reconoce que sería más fácil censurar las transacciones en sus cadenas de bloques, dado que todo lo que se requiere es comprar la mayor parte de la participación. Nos sorprende que no haya mencionado que casi el 70% de los bloques de Ethereum cumplen las normas de la OFAC. En cualquier caso, Matthew cree que Ethereum se enfrentará a una competencia feroz, ya que ETH en staking no requiere de, citamos, un gasto significativo de recursos en el mundo real. Debes saber que Matthew no es un maximalista de Bitcoin. Una nota a pie de página al principio del informe sugiere que en realidad no posee criptomonedas. El primer apéndice del documento explica por qué las monedas estables no son adecuadas para evadir sanciones. El resumen es que están controladas centralmente y sus emisores ya han congelado tokens anteriormente. La mayoría de las monedas estables descentralizadas también están respaldadas por monedas estables centralizadas. Te estamos mirando, Dai. Ahora bien, si necesitas más pruebas de que Matthew no es un maximalista de Bitcoin, ten en cuenta que afirma que la minería de Bitcoin es mala para el medio ambiente solo porque utiliza el 0.5% de la energía total del mundo según la Universidad de Cambridge. También afirma que los problemas medioambientales y de uso de energía no preocupan a los países que eluden las sanciones. El tema medioambiental es algo que no debería preocupar a nadie una vez que se conocen los hechos, y puedes encontrarlos siguiendo el enlace de la descripción.
En las partes quinta y sexta del artículo, Matthew habla de cómo calcula el precio futuro de BTC, hace un guiño al alocado comportamiento del precio de BTC desde su creación y señala correctamente que BTC proporcionará rendimientos decrecientes en términos porcentuales a medida que se generalice. Matthew también tiene en cuenta cosas como los BTC en circulación, los nuevos BTC que se crean con cada nuevo bloque de Bitcoin, el volumen de trading de BTC, el crecimiento económico, el crecimiento del mercado de valores e incluso los rendimientos estimados de la deuda pública en su modelo de precios de BTC. Sinceramente, la mayor parte de lo que aquí se dice no lo acabamos de entender. El resultado de la compleja modelización económica de Matthew puede verse aquí. Lo que estás viendo es el rendimiento medio de 3 meses del BTC en el futuro, que parece agruparse entre el 10 y el 20%. En otras palabras, el rendimiento medio del BTC oscilará entre el 10 y el 20% trimestral en el futuro inmediato, todo ello a pesar del mercado bajista de las criptomonedas. Esto enlaza con la séptima parte del documento, que se refiere a las elecciones de cartera de los bancos centrales. Matthew señala que los bancos centrales evalúan el rendimiento de sus carteras cada trimestre. También admite que algunos bancos centrales estructuran sus carteras para proteger la paridad de la moneda en lugar de los beneficios. A continuación, Matthew plantea una serie de hipótesis económicas relacionadas con las sanciones, entre ellas que las sanciones no afectan a las reservas de oro o a las criptomonedas de un banco central y que las acciones de las empresas de un país sancionado caerán significativamente en respuesta a dichas sanciones. Matthew empieza estimando cuánto BTC empezarán a tener los bancos centrales en el futuro sin ninguna sanción. Su modelo, siempre tan complejo, sugiere que entre el 2 y el 3% de las carteras de los bancos centrales estarán en BTC. Curiosamente, su modelo también sugiere que los bancos centrales reducirán simultáneamente sus tenencias de oro. Obviamente, las carteras de los bancos centrales tienen un aspecto muy diferente con las sanciones activas, con mucha acumulación de oro y BTC. El modelo de Matthew sugiere que los bancos centrales que se enfrentan a riesgo de sanciones mantendrán al menos el 5% de sus carteras en BTC y aparentemente hasta el 50% en oro. Matthew admite que una asignación de oro tan grande será poco realista para la mayoría de los bancos centrales, sobre todo debido a la dificultad de adquirir y asegurar cantidades tan grandes de oro. Por ello, Matthew presenta un tercer modelo en el que los bancos centrales sancionados prefieren el BTC al oro por estas razones. En este tercer modelo, las tenencias de BTC de los bancos centrales podrían llegar al 40% de sus carteras cuando se enfrenten a un riesgo muy alto de sanciones. Creemos que este será el caso de países como Corea del Norte, cuyos grupos de piratas informáticos han estado financiando la expansión militar del país utilizando criptomonedas robadas. Naturalmente, Matthew ejecuta un cuarto modelo con la hipótesis alternativa de que los bancos centrales sancionados preferirán el oro al BTC. Si lo hemos entendido bien, este modelo sugiere lo mismo que el primero con las sanciones activas. El motivo es que en este modelo las carteras de los bancos centrales son un 6% en BTC y entre un 20 y un 60% en oro. Si todo esto te parece ridículo, ten en cuenta que la mayoría de los bancos centrales ya llevan años abandonando el USD y otros activos en dólares y apostando por otras alternativas. Esto, según el Fondo Monetario Internacional, FMI, prepara el terreno para una importante adopción del BTC. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información en la descripción. La octava y última sección del documento es la conclusión. Matthew reitera que ningún banco central puede estar seguro de que los Estados Unidos, la Unión Europea u otra entidad no sancionará a su país y confiscará sus activos. También subraya que, en realidad, no hay ningún activo seguro cuando las sanciones son realmente severas. Aún así, el oro y las criptomonedas son los mejores activos que pueden mantener los bancos centrales en tales circunstancias. Cada uno tiene sus desventajas. El oro es reconocido internacionalmente, pero difícil de comprar, vender y almacenar. Y el BTC es muy líquido, pero extremadamente volátil, y todas las transacciones con BTC son públicas. Matthew afirma que se necesita mucha más investigación, especialmente en lo que se refiere a simular
cómo cambiarán las carteras de los bancos centrales a lo largo del tiempo con y sin riesgo de sanciones. Sugiere que los futuros modelos incluyan la posibilidad de rebalanceo de las carteras, algo que sus propios modelos omitieron por simplicidad. Si lo hemos entendido correctamente, Matthew también sugiere que en el futuro se hagan modelos para cada país y sus respectivos bancos centrales. Esto dará una visión mucho más clara de cómo reaccionarían ante las sanciones, al menos en teoría. Lo fascinante es que Matthew defiende que el renminbi chino es un activo de reserva mejor que el BTC para los bancos centrales que ya tienen yuanes en sus balances. El motivo es que China es percibida como la potencia mundial en ascenso que está desafiando al orden mundial estadounidense. Lo que es igualmente fascinante es que Matthew cree que es posible que algunos bancos centrales ya tengan BTC en sus balances, pero se niegan a revelarlo públicamente. Esto podría deberse a que no quieren que se conozcan las direcciones de sus monederos Bitcoin o a que no quieren ser sometidos al escrutinio público. Matthew señala la opacidad de algunos bancos centrales sobre sus reservas de moneda fiat como prueba de esta posibilidad. También señala como prueba adicional el hecho de que los bancos centrales tienden a infravalorar sus tenencias de oro cuando su precio está cayendo, lo cual es tan divertido como preocupante. Matthew concluye especulando con la posibilidad de que las criptomonedas ayuden a los bancos centrales a poner en marcha sus ya mencionadas monedas digitales de Banco Central. Esto se debe a que un banco central podría respaldar eficazmente su CBDC con una criptomoneda como el BTC. Esto es algo que preferiríamos no ver. Si te parece un tema interesante, puedes obtener más información sobre las diferencias entre las CBDCs y las criptomonedas utilizando el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué los bancos centrales podrían estar a punto de acumular BTC? En pocas palabras, sus monedas fiat se están hundiendo y no todos ellos pueden desarrollar sus propias CBDCs. Para esos bancos centrales, adoptar las criptomonedas podría muy bien ser la única alternativa. Para los bancos centrales capaces de desarrollar sus propias CBDCs, su interés por las criptomonedas podría aumentar como consecuencia de tener que recurrir a tecnologías similares. Por ejemplo, el Banco Central de Suiza dijo a principios de este año que podría mantener BTC como parte de su balance en el futuro. Como señala el documento de investigación, los bancos centrales que tienen más probabilidades de acumular BTC y otras criptomonedas son los de los países que se enfrentan a sanciones. Es probable que la lista de países objetivo de los Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias occidentales aumente a medida que se rompa la globalización y afloren polarizaciones políticas. Dicho esto, Matthew parece haber olvidado algo que mencionó al principio de su análisis. Recuerda que la eficacia de las sanciones ha ido disminuyendo a lo largo de las décadas. Nos parece razonable suponer que esta tendencia continuará, especialmente a medida que se desarrollen sistemas financieros alternativos. Esto nos lleva a preguntarnos si los bancos centrales tendrán que huir hacia activos seguros como el BTC y el oro. Después de todo, si las sanciones son cada vez menos eficaces, ¿para qué el esfuerzo y el riesgo de acumular activos volátiles o ilíquidos? Lo creas o no, la respuesta parece ser la cohesión financiera. Considera un mundo en el que casi todos los bancos centrales tengan su propia CBDC. Como hemos insinuado antes, esta centralización digital significa que el riesgo de sanciones será mucho mayor, aunque los efectos serán menos graves debido a la fragmentación financiera. Será algo así como ese meme del hombre araña, con cada banco central señalando al otro, preguntándose cuál congelará los activos del otro y por qué. Para dejarlo claro, esto probablemente no se produciría en el ámbito de los balances. Ningún banco central estaría tan loco como para mantener la CBDC de otro, al menos eso esperamos. No, el enfrentamiento entre bancos centrales se produciría probablemente en el ámbito del comercio internacional. Todos ellos se mostrarían constantemente escépticos sobre si pueden procesar pagos con seguridad utilizando monedas extranjeras muy controladas. Los bancos centrales querrían una moneda alternativa en la que todos pudieran confiar. Y lo que es más importante, los bancos centrales querrían una moneda que pudieran crear ellos mismos. Desde nuestro punto de vista, la única moneda que permite esto es el BTC. Solo necesitarían algunos mineros ASIC y podrían empezar a imprimir todo el BTC que necesiten.
un BTC en el que confiarán los demás bancos. No obstante, como ya has aprendido, quien controle más del 51% de la tasa de hash de Bitcoin tendrá el poder de censurar las transacciones. Los bancos centrales serían hiperconscientes de estos e inevitablemente llevaría a una competición entre todos ellos para garantizar que ninguno controle la red. Se trata de una variación de la teoría de juegos de altas apuestas sobre la adopción de Bitcoin debatida por Fidelity a principios de este año. Para los que no estén familiarizados, Fidelity es uno de los gestores de activos más importantes del mundo y su teoría de juegos de altas apuestas sobre Bitcoin afirma que los bancos centrales acabarán acumulando satoshis por motivos financieros. Nuestra variante de esta teoría es que los bancos centrales acabarán minando BTC para garantizar que la cadena de bloques de Bitcoin siga siendo neutral, de modo que se pueda confiar en las transacciones de BTC para el comercio internacional. También creemos que habrá una gran presión por la privacidad porque los bancos centrales no querrán revelar su BTC. Aunque todo esto son especulaciones, parece que esta es la dirección en la que ya se dirigen los acontecimientos. La reciente actualización Taproot de Bitcoin es un gran ejemplo. Hizo que todas las transacciones complejas parecieran idénticas, aumentando la privacidad de las instituciones o de cualquiera que utilice la Lightning Network de Bitcoin. Mientras tanto, Litecoin ha introducido una cadena lateral que preserva la privacidad y cuenta con un historial de introducción de mejoras antes que Bitcoin, actuando como su red de pruebas de facto. Es demasiado pronto para decirlo, pero creemos que podemos estar realmente al borde de una adopción importante de Bitcoin. En última instancia, todas las criptomonedas saldrán beneficiadas. Primero, tenemos que superar lo que queda de este mercado bajista de las criptomonedas y si estás interesado, puedes averiguar cuándo podría terminar utilizando el enlace de la descripción.